Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento, más específicamente, en el corazón de muchos de sus fans. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poquito tocado. Hablamos de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones con su carisma y talento, y un encuentro que ha desatado una ola de especulaciones y emociones. Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel después de años. Sí, así como lo leen. Una imagen, un momento que ha paralizado las redes sociales y nos ha hecho preguntarnos, ¿qué hay detrás de esas lágrimas? Así que si son tan fans como nosotros de estas dos estrellas, o simplemente aman las historias que tocan el alma, quédense con nosotros porque este vídeo está cargado de detalles, análisis y por supuesto mucha emoción. Y antes de empezar, no se olviden de ese botón de suscribirse que ven por ahí. Hacerlo nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este, lleno de las últimas noticias y los momentos más impactantes del mundo del espectáculo. Imaginen la escena, dos personas que compartieron un vínculo muy especial, que trabajaron juntos, que conquistaron al público con su química en pantalla, y que luego de un tiempo se reencuentran. Y no es un reencuentro cualquiera, es uno que está capturado por las cámaras, uno que se vuelve viral en cuestión de segundos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, se reencontraron recientemente en un evento, y lo que sucedió ahí fue algo que nadie esperaba, o tal vez, algo que muchos en el fondo anhelaban ver. Las imágenes que circulan por internet nos muestran a Kerem visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos al cruzarse con Hande. Es un momento crudo, genuino, que te hace sentir esa conexión que existió entre ellos. No estamos hablando de una simple aparición pública, estamos hablando de una reacción que trasciende la actuación, una reacción que sugiere una profunda historia detrás. Para entender la magnitud de este momento, es crucial recordar la conexión que Kerem y Hande forjaron durante las grabaciones de Senkalkam. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias a nivel internacional, gracias en gran parte a la increíble química entre sus protagonistas. Kerem, interpretando a Serkan Bolat, y Hande como Eda YLDZ, se convirtieron en la pareja soñada por millones. La intensidad de sus miradas, la forma en que interactuaban, todo daba a entender que había algo más que profesionalismo entre ellos. Y claro, el público, siempre ávido de historias de amor, se enamoró perdidamente de su relación en pantalla, y muchos esperaban que esa magia se trasladara a la vida real. Durante el tiempo que trabajaron juntos, Kerem y Hande se volvieron inseparables. Sus redes sociales se llenaron de momentos compartidos, desde ensayos hasta salidas privadas. La complicidad era evidente y las especulaciones sobre un romance comenzaron a surgir casi de inmediato. Aunque ambos mantuvieron un perfil reservado sobre su relación personal, la química era innegable, y para muchos, era solo cuestión de tiempo antes de que confirmaran lo que todos sospechaban. Y vaya que lo hicieron, o al menos, así lo percibió el público. Su relación, aunque nunca oficialmente confirmada en los términos más explícitos por ellos mismos, se convirtió en un tema de conversación constante. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Tras el fin de las grabaciones de la serie, la relación entre Kerem y Hande pareció enfriarse y eventualmente, las apariciones públicas juntos cesaron. El público, acostumbrado a verlos juntos, sintió la ausencia de esa conexión que tanto les gustaba. Los rumores sobre una separación, o un distanciamiento comenzaron a circular, y aunque nunca se dieron detalles oficiales, la distancia entre ellos se hizo palpable. Cada uno siguió su camino con proyectos individuales y, aparentemente, vidas separadas. Y es aquí donde entra la magia de este reencuentro. Después de un periodo de silencio y especulaciones sobre el estado de su relación, ver a Kerem Bürsin tan visiblemente conmovido al ver a Hande Erçel es, sin duda, un shock para muchos. Las cámaras capturaron el instante en que sus miradas se cruzaron, y la reacción de Kerem fue instantánea. Una expresión de sorpresa, seguida por una visible emoción que culminó en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, o al menos, no únicamente. Parecían ser lágrimas de reencuentro, de sorpresa, de quizás revivir recuerdos, de ver a alguien que fue importante en su vida después de tanto tiempo. Analizando este momento podemos pensar en varias interpretaciones. Por un lado, puede ser la manifestación de un cariño genuino que perdura
Pesar del tiempo y la distancia. A veces las personas que comparten momentos intensos en la vida, ya sea profesional o personal, dejan una huella imborrable. Ver a alguien que fue tan significativo en tu vida, con quien compartiste éxitos y desafíos, después de un tiempo prudencial, puede evocar una mezcla de emociones, incluyendo nostalgia, aprecio y sí, incluso una profunda conexión que resurge. Las lágrimas de Kerem podrían ser una prueba de que, a pesar de los caminos separados, el afecto por Ande sigue presente. Otra posibilidad es que este reencuentro le haya traído a Kerem recuerdos muy vívidos de la época de Senkalkam. Esa serie fue un punto de inflexión en sus carreras, un proyecto que los catapultó a la fama mundial y que además estuvo marcado por la estrecha relación que forjaron. Ver a Ande en ese contexto, en un evento social, puede haberle traído de vuelta toda esa energía, toda esa conexión especial que vivieron juntos. Las lágrimas podrían ser una forma de expresar la nostalgia por esos tiempos, por la magia que crearon juntos en pantalla y quizás también en la vida real. También hay que considerar la perspectiva del público. Millones de personas siguieron de cerca la relación de Kerem y Ande y muchos se identificaron con ellos. Para ellos, este reencuentro es como ver a una pareja que admiraban reencontrarse, y la emoción de Kerem se transmite. Es una validación de la conexión que el público percibió y un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones humanas son reales y palpables. Las lágrimas de Kerem se convierten en el eco de la emoción de sus seguidores. Más allá de las especulaciones románticas, este momento nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas. El mundo del entretenimiento puede ser un torbellino, y las presiones, los horarios y las constantes miradas del público pueden afectar incluso a los vínculos más sólidos. Ver a Kerem y Ande después de años, en un estado de aparente vulnerabilidad emocional, nos humaniza a estas estrellas que a menudo vemos como figuras perfectas e inalcanzables. Nos muestra que al final del día, son seres humanos con sentimientos, con historias y con recuerdos que los marcan. Es importante recordar que la información que tenemos se basa en imágenes y vídeos virales. No podemos saber con certeza lo que Kerem estaba sintiendo en ese momento exacto, ni las profundidades de su conexión con Ande. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto que tuvo este encuentro. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y deseos de que este reencuentro signifique algo más. Algunos esperan una reconciliación, otros simplemente celebran la persistencia de un vínculo significativo. Lo cierto es que este evento ha avivado la llama de la admiración por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha recordado a todos la magia que crearon juntos y la conexión que cautivó a millones. Más allá de si hay un romance o no, es un testimonio de la huella que las personas importantes dejan en nuestras vidas. Y para un actor, un momento de genuina emoción como este, ante la mirada de alguien del pasado, es algo que resuena profundamente. En resumen, hemos visto un momento que ha paralizado a los fans. Kerem Bürsin, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, al reencontrarse con Hande Erçel después de años. Este encuentro ha reavivado recuerdos de su tiempo juntos en Senkalkam, la química innegable que compartían y la intensa conexión que cautivó al público a nivel mundial. Hemos explorado las posibles interpretaciones de estas lágrimas, desde el cariño perdurable y la nostalgia por tiempos pasados, hasta la validación de la conexión que el público siempre percibió. Lo que queda claro es que este momento humaniza a nuestras estrellas y nos recuerda la complejidad de las relaciones, incluso en el ojo público. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Fue un placer desglosar este momento tan cargado de emociones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significaron esas lágrimas de Kerem? ¿Siguen siendo fans de la pareja que formaron en Senkalkam? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hace que esta comunidad sea tan especial y siempre los leemos con mucho interés. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!